Mis queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Bien, mis hermanos, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las luchas que vivimos a diario, las luchas que tenemos que estar siempre, aunque no querramos, siempre tenemos que estar luchando por algo. Hay muchos tipos de lucha, pero el día de hoy quiero hablar de la lucha espiritual, que es el punto de fe número 20. Para mis hermanos jóvenes también que están estudiando los puntos doctrinales, es el punto número 20 que se llama la lucha espiritual. Y como les dije, esa lucha espiritual, ¿de qué se trata la lucha espiritual? Como les digo, hay muchos tipos de lucha. Lucha física, por ejemplo, el karate, el taekwondo, el boxeo, la lucha libre, la lucha olímpica, grecorromana, etc. Hay varios tipos de luchas, de ejercicios que se hacen, y más que sea para la gente se vuelva violenta, más bien se vuelve más ordenada, se vuelve más disciplinada con este ejercicio de lucha física, se vuelve uno más disciplinado. Y son muy duras las luchas. Cuando era joven tuve la oportunidad de practicar lucha, y al principio fue muy duro porque los primeros días era mucho ejercicio y eran pues accidentes también. Pero uno dice, pues ahora voy a seguir, aunque era muy duro, uno seguía, uno continúa ahí. Pero ya después, pues ¿qué pasó? Pues me dislocaron un brazo y varias cosillas, y ya después cuando entré más, ya no podía, por la escuela misma ya no podía continuar, pero tuve que abandonar. Pero la lucha espiritual, esa vamos a ver que no es de un rato, no es por la emoción, sino que esa lucha va a ser de siempre. Hay otros tipos de lucha que mucha gente se vuelve luchadora, como por ejemplo las luchas sociales, las luchas por las clases sociales, por las igualdades de las personas, contra el racismo, contra el clasismo. Y hay muchas luchas, muchos movimientos que han triunfado, en la historia de la humanidad, gente que ha luchado, luchadores que por la libertad de las personas, por la igualdad social, por la igualdad de las mujeres, hasta por las luchas ecológicas. Hay gente que lucha contra la contaminación. Hay infinidad de luchadores sociales también. Pero la lucha espiritual es la que vamos a analizar un poco, porque se vuelve como una lucha interna, una lucha en donde sabemos que existe el bien y el mal, y a veces nos da por hacer el mal, a veces nos da por hacer el bien, y es esa lucha constante, ese equilibrio también, esa lucha en lo que somos realmente, o en lo que creemos que somos, o en lo que quiere la gente que seamos, o en lo que deberíamos de ser. O sea, es una lucha que a veces creemos que somos buenos cristianos, pero en la realidad a veces no somos buenos cristianos. A veces quieren que seamos de una forma y pensamos que estamos complaciendo, pero a veces no es de lo que quieren, sino de lo que quiere nuestro Dios. Lo que nos dicta nuestro Dios es lo que debemos de hacer. La lucha que se vuelve constante entre nosotros es una lucha contra el mundo, o sea, contra todo lo exterior, todo lo mundano, todo lo ajeno, contra la carne, o sea, contra nosotros mismos. O sea, luchamos contra las tentaciones, contra las pasiones, contra los deseos, o sea, con los deseos de la carne. Es una lucha interna. Y la lucha contra el diablo, porque el diablo también está pues como león rugiente, buscando que caigamos. Entonces es una lucha constante, que si nos descuidamos, pues de esas tres podemos perder una, dos o hasta las tres. Por eso es que tenemos que estar atentos, alerta, evitando todo tipo de tentaciones. Y esa lucha, pero ¿cómo podemos luchar contra nosotros mismos, contra el exterior, contra el diablo? El apóstol Juan, en su primera carta,
capítulo 3, capítulo 4, vamos a ver lo que nos dice porque cómo nos podemos enfrentar ante el diablo, que es el señor de todo el mundo, el que posee todas las riquezas, el amo de la mentira, el señor de las mentiras. ¿Cómo podemos luchar contra él, contra nosotros mismos, contra todo el mundo? Si pensamos que estamos solos, pero no estamos solos, porque dice, primera carta de Juan, capítulo 4, del 4 al 6. Si alguien quiere leer, levanta la mano y si me ayudan con micrófono, pero dice así esta primera carta de Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es una lucha constante, una lucha espiritual. ¿Y qué es lo que dice el punto de fe número 20? Dice, en resumen dice, creemos que los cristianos tienen por obligación amar a sus enemigos. O sea, por obligación amar a sus enemigos y hacer todo lo posible para su salvación, sin inmiscuirse en guerras y luchas carnales, porque nuestra lucha es espiritual. Entonces, dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Vamos a ver cómo es que podemos amar a nuestros enemigos, porque suena ilógico. Si yo amo a alguien, lo quiero mucho, a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, amor fraternal, entonces ¿cómo puedo también odiar a mis enemigos? Cuando es un enemigo es porque ya no se quiere. Cuando alguien ya no quiere a otros, se vuelven como enemigos porque no se quieren, o sea, no se toleran, entonces se vuelven enemigos. Entonces, ¿cómo es posible que si lo amo, entonces ya no se vuelve mi enemigo? Pero dice aquí que tenemos por obligación amar a los enemigos y hacer todo lo posible para su salvación, pero sin conflictos, sin violencia, sin guerra, sin entrar en pleitos, sin que exista ningún tipo de violencia o mal pensamiento, sino que tiene que ser una salvación una lucha contra nuestros enemigos. Pero vamos a ver de qué forma vamos a luchar también, porque hay técnicas, así como hay técnicas de guerra, técnicas de lucha, técnicas de boxeo, hay también técnicas para esta lucha espiritual. Dentro de los versículos que nos mandan para este punto de fe número 8, que debemos de amar a nuestros enemigos, está lo que dice Éxodo capítulo 20, de no matarás. Vamos a ver Éxodo 20. Éxodo 20. ¿Qué versículo, mis hermanos? Que dice, no matarás, no matarás. Pero entonces, ¿cómo es que cuando salieron de Egipto les da esa orden de no matarás, no puedes matar a nadie, no debes de matar a nadie? Pero entonces, ¿cómo es que después entran ya a la tierra prometida y tienen que matar a los cananeos? ¿Por qué después tienen que matar y luego la orden dice, pero tienes que matar a todos, que no quede nada, ni los animales, ni nada? Entonces, ¿cómo puede existir esa orden de que dice no matarás, pero también manda a matar a sus enemigos? Y eran sus enemigos. Entonces podría haber ahí, mucha gente diría, ahí es una contradicción. Pero a veces en la antigüedad era necesario matar, acabar de raíz con los problemas, porque algunas ciudades eran muy perversas, eran muy sanguinarias, hacían dentro de sus mismos rituales que hacían cosas perversas. También ofrecían hasta a sus hijos, los mataban a sus hijos para ofrecérselos a Moloch. O sea, hacían cosas muy perversas. Entonces esos pueblos ya estaban muy contaminados y los mismos descendientes pues seguían esa misma escuela, seguían esa misma dirección, y todo el mundo era así. Por eso había que eliminarlos de raíz. Pero una cosa era también la orden que daba Dios de decir, bueno, vayan y destruyan. Hay otra que por su propia voluntad, por enojo, mataran a un hermano, o sea, por voluntad propia. Eso es lo que dice aquí, no matarás con voluntad propia.
no porque ya me cae mal mi hermano lo voy a matar, porque al cabo me ha permitido matar a mis enemigos, matar a ciertas tribus. Esas personas que mataba podían ir en contra de la voluntad de nuestro Dios, podían desviar a los mismos israelitas. Así es que estaba, por una parte, prohibido matar, pero sí podían destruir todo lo que pudiera alterar el plan de nuestro Dios. Pero entonces, alguien de aquí dice, bueno, eso fue en la antigüedad, pero ahora pues ya hay muchas leyes que no prohíben matar, ya no es como antes, que a lo mejor todavía 100 años atrás todavía era más común que la gente se matara, pero actualmente, pues ¿quién de aquí mata? ¿Quién mataría o quién ha matado últimamente? ¿Nadie? Pero vino Jesucristo, cuando vino Jesucristo y vino a ampliar ese concepto de no matarás, y vamos a ver que a lo mejor algunos de nosotros sí somos homicidas, a lo mejor sí hemos matado, porque no nos damos cuenta y sí hemos matado por lo que vino nuestro Señor Jesucristo a cambiar, a darle otro concepto. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 del verso 21 al 25. ¿Quién quiere leerlo, mis hermanos? Mateo 5, 25, para ver si alguien ha matado. ¿Sí, hermano? ¿Va el micrófono? Así es que todo el mundo dirá, bueno, yo no he matado a nadie. Yo no puedo matar a nadie, ni a una mosca le puedo matar. Pero vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces dice Jesucristo, bueno, antes dijeron que no matarás, sí, pero ahora, si te enojas con tu hermano, si te enojas con tu hermana, pues ya estás para el juicio, ya estás culpado, ya estás matando, porque dice, el que ofende a su hermano también, el que le dice raca, y raca significa algo así como inútil, o sea, algo como que no vales nada, como que eres lo peor, algo que no vales. Si es una ofensa decir a alguien no vales nada, eres un inútil. Y fatuo también es falto de razón, falto de entendimiento, insensato, inútil. Todas estas son palabras muy ofensivas. Si ofendes a tu hermano, pues también estás cometiendo. Pero también no nada más si lo ofendes, si tienes un pleito con tu hermano, también te vuelve. Por eso dice, si tienes un pleito con tu hermano, ve y reconcíliate antes de que dejes tu altar en la iglesia. Y también dice, no vaya a ser que tienes que reconciliarte lo antes posible, porque no vaya a ser que por cualquier pleito, por cualquier cosa insignificante, vayan y te acusen y te vayan a entregar y se vuelva una cosa grande de algo que a lo mejor era pequeño, algo que pudo haberse resuelto rápido. Por no resolver este conflicto se vuelve algo grande, y entonces esa enemistad pues esa enemistad se puede volver que uno se vuelva homicida, como dice aquí, se vuelve homicida porque estás en pleito con tus hermanos. Entonces es mejor reconciliarse lo antes posible, no, así sea cualquier cosa que sea, entre hermanos. Pero dice aquí ¿cómo se llama? El punto número 20 dice que la lucha espiritual también dice que amarás a tus enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Dice Mateo capítulo 5 verso 44, dice así:
Mismo capítulo, verso 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace de su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Así es que dice, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los ultrajen, los ofendan. Entonces, mis hermanos, es cómo podemos amar a alguien que nos ofende, a alguien que nos ataca, a nuestros enemigos. Es muy, muy difícil. Si a veces con trabajos queremos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a veces hasta nos alejamos de la misma familia, ¿cómo entonces podríamos amar a nuestros enemigos? ¿O por qué los debemos de amar? Si ellos buscan lo malo o pensamos que nuestros enemigos buscan lo malo, ¿por qué los vamos a amar? Dice, porque nada más van a querer a sus propios hermanos. Dice, pues eso también cualquiera dice, pero ustedes deben de ser más allá, amar a sus enemigos. Entonces, ¿por qué deberíamos de amar a nuestro enemigo? ¿Cuál sería una buena razón para que amemos a alguien que hasta nos ofende, que alguien que hasta nos puede ir en contra de nosotros? Pues por la sencilla razón de que también nosotros fuimos enemigos. Nosotros antes éramos enemigos, pero ¿qué es un enemigo? Dice Santiago 4, vamos a ver si alguien quiere leer Santiago 4:4. Dice así, Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si dijéramos, pues yo no voy a amar a mis enemigos, no los puedo amar porque para eso son mis enemigos. Los hermanos son para quererse, ¿verdad? A veces para pelear, pero los hermanos son para quererse. Pues los enemigos son para odiarse, para no quererse, obviamente. Pero la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Y por qué? Dice, pues porque entonces nosotros antes éramos enemigos, porque dice el que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y antes de que fuéramos cristianos, pues estábamos en el mundo. Hacíamos las cosas del mundo porque pensábamos que era lo normal, que era lo correcto, pero no sabíamos que estar a favor del mundo. Yo, por ejemplo, que estaba cuando era ateo y que no creía nada, pues yo era entonces del mundo. Por lo tanto, como dice Santiago, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo era un enemigo de Dios, por lo tanto yo era un enemigo de los cristianos también. Y entonces, si antes éramos pues del mundo, no era nada bueno lo que estábamos haciendo. Dice Efesios capítulo 2. Del 1 al 3, Efesios capítulo 2. Del 1 al 3. Sí, mi hermana. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Y dice que como éramos del mundo, por naturaleza, o sea, que
que casi, aunque no quisiéramos, por la misma naturaleza, éramos hijos de ira, también como los demás. De cualquier cosa nos podíamos enojar y pelearnos, de cualquier cosa nos podíamos dejar de hablar, por cualquier cosa nos volvíamos enemigos unos de otros, nos dejábamos de hablar y a veces hasta se atacan, se acusan. Y antes dice que pues estábamos en los deseos de la carne. Por esa misma naturaleza nos hacía que pensábamos que estábamos bien. Y como la vez pasada que hablábamos de las ciudades, de algunas ciudades que eran peligrosas, otras ciudades tranquilas, cuando vivía yo en una ciudad y a lo mejor en una colonia, en un barrio popular, todo el mundo era medio agresivo quizás, entonces uno se volvía así, porque así nació, así son todos. Por eso nuestro Dios veía que algunos pueblos había que eliminarlos, porque todos, aunque los niños no tienen la culpa, pero van teniendo ese pensamiento. Vivíamos en la carne, vivíamos con los pensamientos mundanos. Entonces éramos muy mundanos, por lo tanto, como les dijéramos, enemigos de Dios. ¿Y qué pasó? A poco solitos, de repente éramos del mundo y de repente un día dijimos, bueno, ahora quiero cambiar y ser cristiano, voy a ir a una iglesia, voy a ir a la iglesia de Dios israelita y voy a volver bueno. Pues no fue así, éramos enemigos, pero alguien nos habló de Jesucristo. Alguien tuvo que, como dice la palabra, ama a tus enemigos. Entonces alguien nos amó, alguien me amó, alguien por amor me habló de la palabra de Dios. Y así es una cadena que por amor tenemos que hablar también a nuestros enemigos y rescatarlos. Porque entonces yo les digo, alguien me habló y yo no quería porque todavía me ponía pues terco, me ponía rebelde y no quería escuchar, me llevaba la contraria, los contradecía pensando que estaban mal y aún así no se daban por vencidos, seguían y seguían por amor. Y ese amor hizo que entonces yo reflexionara, que escuchara la palabra, y la fe viene por el oír. Entonces por el estar oyendo empezó a nacer esa fe en mí, empecé a cambiar, pero le digo, fue alguien que me rescató, me habló de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y supe que tenía que cambiar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más andando reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos, dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él murió por nosotros, y si lo aceptamos, dice, siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, si comprendemos que Jesucristo dio su vida, no dio cualquier cosa, sino dio su vida por nosotros para que seamos salvos, pero tenemos que aceptarlo, que escucharlo, que entenderlo. Y entonces me hablaron y yo pues entendí, por eso ahora estoy aquí hablando de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ante nuestros enemigos, pues no debemos usar nada de violencia, sino ese amor, esa misión de rescatar a nuestros enemigos, de amarlos, de orar por ellos, de rescatarlos, y nada de violencia, porque la violencia no nada más es física. Hay violencia de palabra, violencia psicológica, hay muchos tipos de violencia que se pueden usar, no nada más pues los pleitos, las agresiones físicas, verbales, sino hay varios tipos. Debemos de evitar todo tipo de violencia. Dice Romanos capítulo 12, más adelantito, Romanos 12 del 17 al 20. Dice así. Sí, mi hermano Dice Romanos Robert. 12, 17 al 20. Romanos 12 del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Amén. Amén. Dice el último versículo: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Mis hermanos, entonces dice que no seamos vencidos de lo malo, más vencer con el bien el mal. Hay algunos gobiernos, algunos lugares donde quieren combatir la violencia o han querido combatir la violencia con violencia también. Han distribuido armas y a veces para combatir ese mal usan también más armamento, usan la violencia contra la violencia. Y lo único que se ocasionó fue mucha sangre derramada, no nada más en México, sino en Colombia o en otros países donde hasta se distribuye el armamento, se va llevando armas, se van vendiendo armas también para que, pues es negocio todo eso, las drogas y todo eso, y esa violencia la atacan con más violencia y se ocasiona todavía mucho más violencia. Por eso dice: no seas vencido de lo malo, más bien vence con el bien el mal. Si se busca la solución pacífica, como se debería de ser, hay una solución que puede haber, que es una solución pacífica. Se podrían evitar muchas cosas, hacer cambios desde la educación de los niños, con el ejemplo, con planes, con el amor. Hay muchas cosas que dice aquí también que el verso 18: si se puede hacer cuanto está en vosotros, o sea, en lo que podamos, en lo que nosotros nos corresponde, tened paz con todos los hombres. Ya si no hay paz, pues ya no estaría en nosotros, si no hay soluciones, pero en cuanto está de nosotros, tenemos que reconciliarnos, buscar esa paz. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Dice: ascuas de fuego, como dice, ascuas de fuego montona sobre su cabeza. ¿Y qué significa ascuas de fuego sobre su cabeza? Ascuas de fuego es carbón rojo, carbón ardiendo, ascuas de fuego. Entonces dice: si son enemigos y tú le ofreces la mano, si le das de comer, le das de beber, lo ayudas en algún problema, se va a ponerse rojo de vergüenza de que veía que no hay razón para seguir peleando. Entonces dice: solamente así, con el bien, se puede vencer el mal, con el amor, con la ayuda, con las buenas obras, podemos evitar todos esos conflictos contra nuestros enemigos. Pero esa lucha, por eso les digo, es espiritual, porque no vamos a pelearnos, no vamos a luchar físicamente. A lo mejor yo practico boxeo, lucha grecorromana, karate, y soy muy bueno, pero ¿de qué me sirve si llega alguien muy delgado, alguien que no sabe pelear y me demanda y me meten a la cárcel? ¿De qué me sirvió toda la fuerza que podría yo tener? O sea, si no puedo aplicarla. Esa es deporte, son deportes buenos, pero la lucha no debe de ser física, debe de ser una lucha espiritual, porque no es fácil también que vamos a ofrecerle a nuestros enemigos todo esto, porque al contrario, cuando éramos del mundo, pues sí, nos teníamos mucho odio, teníamos coraje; si nos hacían algo, nos vengábamos. Como oí un hermano que decía, antes el que me la hacía me la paga. Pues sí, eso era antes, pero ahora no, ahora tenemos que pagar con el bien, dice, el mal. En lo que podamos, entonces, dice que busquemos esa paz, la paz espiritual. ¿Y cómo podemos vencer en esa lucha? ¿Cuáles son las herramientas? Como les dije, hay técnicas por ejemplo, hay un libro que se llama El arte de la guerra, en donde da muchas técnicas sobre la guerra, cómo triunfar en la guerra. Pero nuestra lucha, no va a haber libros que nos dice tienes que hacer esto, si nuestra lucha es espiritual.
Pero sí, por ejemplo, los países actuales tienen tanta tecnología que hacen bombas, hacen cohetes, hacen mucho armamento que ya es hasta, parece de ciencia ficción, pero existe realmente y podrían acabar rápido con el planeta. Pero nosotros necesitamos también un armamento, un equipo especial, un equipo de, ¿cómo se llama en este país? Hay un cuerpo de élite, un cuerpo del ejército que son especialistas para cualquier combate, son los expertos, el Fuerza Delta se llama, los que saben de Fuerza Delta, algo así, que están súper preparados, tienen un equipo muy preparado. Pues el equipo que podemos tener nosotros es todavía mejor que esa Fuerza Delta. Dice 2 de Corintios, capítulo 10. Del 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera cumplida. Entonces, las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, aquí dice nuestra milicia, no son carnales, no son físicas, nuestro armamento, sino son poderosas en Dios. Dios nos da un armamento más poderoso que cualquier tecnología, como les dije, porque nos pueden hasta matar físicamente, pero el espíritu no nos van a poder matar. La lucha que nosotros vamos a enfrentar o que estamos enfrentando, la lucha espiritual, es más compleja todavía que cualquier plan de guerra. Cuando los generales hacen sus planes de guerra, usan mucha gente para planear, usan tecnología, usan ingenieros, usan todo tipo para planear una guerra, un combate, y aparte con la tecnología pues se vuelve muy sofisticado. Pero dice aquí que nuestro armamento de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así es que cualquier ejército, cualquier fortaleza, dice que la podemos destruir. Entonces vamos a necesitar también un traje especial para poder pelear, ¿verdad? Así como el guerrero Goliat, que usaba un equipo especial, usaba su casco, su escudo, iba todo protegido con metal para ser protegido. Pues algo así vamos a necesitar. Y nos dice en Efesios capítulo 6, del versículo 12 en adelante. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, mis hermanos, ¿contra quién vamos a pelear? Si dice aquí que no son lucha contra sangre y carne, no es lucha contra nuestros hermanos, o sea, de carne y hueso, contra sangre y carne, no es lucha contra ninguna persona en específica, contra nuestros propios hermanos. No debemos luchar contra nadie, ni bueno, en las guerras pues es necesario a veces para salvaguardar, etcétera. Se podría hablarse de este tema, pero la lucha que está aquí dice que son contra potestades, señores del mundo. ¿A qué se refiere cuando dice gobernadores de estas tinieblas? Pues son los espíritus malignos, los espíritus de Satanás, que están por todas partes, porque también son un ejército. Están por todas partes tratando de convencernos de que nos alejemos, de que entremos en conflictos, de que siempre estemos enojados, de tantas cosas. ¿Quiénes son también esos señores, malicias espirituales en los aires? Y también hasta en el mismo
los podríamos también ver, porque también pueden ser los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos ministros, los falsos cristianos. Mucha gente que podría estar entre nosotros y que viene con otros planes, porque hay gente que se ha inmiscuido en congregaciones con el objetivo de sacar gente o de causar divisiones o de meter dinero y acusar al pastor o de meter a alguna mujer, una hermana y seducir a alguien. O sea, hay podría haber mucha gente que no nos damos cuenta, pero no es una lucha física, por eso no la vemos, por eso dice, son todo ese ejército de espíritus de Satanás, del diablo, que es un ejército pues muy grande. Por eso, pero dice aquí que nuestra lucha es contra ellos. Dice el verso 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Vamos a tomar una armadura, pero no física, sino es una armadura de Dios. Dios nos va a dar esa armadura, para que podáis resistir en el día santo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. O sea, nuestra espalda, nuestros hombros, los guerreros usaban esas hombreras, esas espaldas de metal para protegernos o los policías que usan esos chalecos antibalas, tanto para la espalda como el pecho. Dice aquí, vestidos vuestros lomos de verdad. Esa es una armadura poderosa cuando estamos en la verdad, porque cuando andamos en verdad estamos alejándonos de Satanás. Vestidos de la cota de justicia. Vamos a tener esa vestimenta de justicia. La justicia es la que debemos de usar en esta lucha, la lucha espiritual, no la injusticia, no ser injustos con nuestros hermanos, no acusar a nuestros hermanos, sino que más bien aplicar la justicia y la verdad. Y para los pies, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. El Evangelio de paz es el que debemos de propagar. Ese va a ser en nuestros pies. Vamos a andar, vamos a caminar con ese Evangelio, vamos a llevar ese Evangelio muy lejos. Dijo el Señor Jesucristo, llevad el Evangelio por todo el mundo. ¿Y cómo vamos a andar en todo el mundo? Nos vamos a cansar, pero con estos calzados pues no nos vamos a cansar. Dice, vamos a llevar rápido, aprestos, el Evangelio de paz. Sobre todo, dice, tomando el escudo de la fe. El escudo que vamos a tener, como esos guerreros que tenían su escudo, dice, no va a ser de bronce, como, ¿se acuerdan de esa historia de los 300 guerreros de allá de por Grecia, que combatieron contra todo un ejército y tenían sus escudos de bronce? Los pulieron de tal forma que con el mismo escudo les echaban brillo y deslumbraban, no dejaban ver a los enemigos, porque con el bronce, como brillaba, les echaban el brillo, los pulían sus escudos. Ese escudo no es ya ni de bronce ni de acero, sino dice que es un escudo de fe. Tenemos que tener mucha fe, como Pablo tuvo mucha fe. Dice, así tenemos que tener nuestro escudo, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Todas esas flechas que vienen incendiadas, que se usaban en la antigüedad, lanzaban flechas incendiadas y con eso, aunque pusieran muros, aventaban sus flechas con lumbre y podían incendiar las casas. Tomando el yelmo de salud. ¿Cuál es el yelmo? El yelmo es el casco que usaban los guerreros. Dice, usen ese casco de salud. Y la espada del Espíritu. Nuestra espada con que vamos a combatir, vamos a pelear, a atacar, es del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a atacar con la palabra de Dios, mis hermanos. Esa lucha espiritual es que debemos estar bien reforzados, bien armados, llevando esa palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación, o sea, con todo ruegos, con toda súplica, ruego sublime, con toda oración sublime, es esa deprecación. Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Ese es nuestro equipo de lucha, mis hermanos. No vamos a usar ni coderas, ni cascos especiales, ni protecciones especiales. Nuestra armadura va a ser bien reforzada,
Va a ser imposible que nos puedan hacer daño cuando vamos bien armados desde los pies hasta la cabeza. Aparte con nuestras lanzas, nuestra armadura, no van a ser misiles, no van a ser bombas, sino la palabra de nuestro Dios. Va a ser lo más fuerte que podamos. Esa es una lucha constante, una lucha que siempre vamos a tener, porque no podemos descuidarnos, no podemos dormirnos, porque va a ser una lucha constante. Hay un poema que quiero decir de un dramaturgo, poeta, creo que alemán, que se llama Bertolt Brecht. Ese poema dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Dice, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Los que luchan toda la vida, porque hay muchos luchadores que luchan por causas buenas, por causas justas, contra la igualdad, y que lucharon, y por esos hombres también hemos obtenido mucha igualdad en el mundo. Pero dice, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los que no deben de faltar, los que siempre deben de hablar, porque hay luchadores de un día, luchan, animan, pero al rato ya se cansaron y ya se olvidaron de todo. Cuando estaba en la universidad me dejaron un proyecto de hacer un mercado moderno. Entonces yo fui al mercado de la colonia, un mercado grande que estaba ahí, y fui y le dije al gerente que quería saber cómo funcionaba ese mercado. Digo, quiero saber cómo funciona, conocer cómo es el funcionamiento para hacer un proyecto para mejorar el mercado. Quiero ver qué podría hacer para hacer una combinación de un supermercado con un mercado tradicional. O sea, yo pensaba hacer algo así. Y me dice el gerente, dice, la verdad no te creo, dice, porque hay muchos jóvenes que han venido que quieren hacer cambios buenos, y cuando ya se titulan, llegan al poder, cambian. Porque cuando son jóvenes quieren luchar, quieren cosas buenas, pero en cuanto llegan al poder regresan y me están cobrando multas, me están cobrando cosas por cualquier cosa. Entonces cuando decían que me iban a ayudar, después ya una vez que tienen el poder cambian. Pues ya no insistí con él, dije, bueno, ni modo, yo seguí con mi proyecto. Pero sí hay gente que, como dice, lucha un día y son buenos, pero se cansan o después cambian, porque después también cuando llegan al poder, el poder los transforma. Pero hay gente que dice que lucha, y uno de los luchadores incansables, ¿quién fue un luchador incansable, mis hermanos? En la Biblia, en la época del Nuevo Testamento, ¿quién fue un luchador que luchó siempre hasta el final? Dice también segunda de Timoteo. Ya para terminar, mis hermanos, con este último, segunda carta de Pablo a Timoteo, y en su última carta, cuando ya estaba grande, ya estaba viejo, ya estaba a punto de morir, y le escribe a Timoteo, le da consejos en la primera carta, y en la segunda carta se pone a darle consejos a Timoteo y a Tito también, y dice el capítulo 4, verso 6, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él ya dice que se está despidiendo porque ya sabe que ya está grande, ya va a morir, pero dice que él luchó siempre. De alguna forma luchaba en un principio, pero después, cuando escuchó a Jesucristo, cambió y se volvió también, así como era de aguerrido, de combatía contra los cristianos. Después, cuando comprendió, pues se volvió también así evangelista, y se fue a evangelizar por todo el mundo. Él dice que ha peleado la buena batalla. ¿Por qué habla aquí en unos términos de ha peleado, he acabado la carrera? Dice, y no he perdido la fe, he guardado la fe, o sea que nunca perdió la fe. Pero en esa época también se hacían los Juegos Olímpicos en Grecia,
Y en esas competencias a los atletas, por ejemplo a los que practicaban la lucha grecorromana que justamente viene de Grecia, a los que ganaban les daban una corona de laurel, porque en ningún otro lado les ponían corona. Esa corona que se ponía, de ahí después se tomó como ejemplo para coronar a los campeones, después a los reyes también, pero de ahí se empezó a usar esa idea de poner una corona de laurel o corona triunfal. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, porque se hacían también carreras, se hacía atletismo en aquellas olimpiadas. Bueno, le llaman olimpiadas porque justamente viene de Grecia y eran de donde estaban los dioses del Olimpo, pero se quedó que son las olimpiadas, pero esas olimpiadas en realidad es una cosa muy pagana porque viene de los dioses, el nombre de los dioses del Olimpo. Pero Pablo dice que ha luchado, pero esa lucha espiritual no fue una lucha, al principio sí era una lucha física, pero después cuando escuchó a Jesucristo se volvió una lucha espiritual, y esa lucha fue hasta sus últimos días, nunca se cansó. Por eso es que dice, la lucha debe de ser constante, no descuidarnos, no cansarnos, sino tiene que ser así como Pablo, que dijo, he peleado la buena batalla, o sea, tuvo una buena pelea que la ganó, he acabado la carrera, dice, y nunca perdió la fe, a pesar de todo lo que pudo haber pasado en esas peleas, en esa lucha, en esa carrera que tuvo, nunca perdió la fe. Así es que, mis hermanos, nunca perdemos la fe y siempre tenemos que estar en esa lucha espiritual, pero saben que aunque sea contra esas potestades, contra esos espíritus malignos, pues estamos bien protegidos, con más fuerza, más protegidos que cualquier otra cosa, por lo que nos debe dar mucha seguridad y mucha tranquilidad de que vamos a salir triunfantes como el apóstol Pablo. Mis hermanos, que Dios los bendiga, paz a vosotros.